el poder ejecutivo en el Perú tiene demasiado poder y eso le permite tener al Congreso agarrado del cuello permanentemente. Muy buenas noches, bienvenidos a Hablemos Claro, edición especial. El día de hoy nos acompaña Lucas Gersi Murillo, que es abogado, hijo y nieto de abogados, liberal, hijo de liberales, y que se ha convertido, no le va a gustar lo que voy a decir, pero se ha convertido en una especie de líder joven de la derecha peruana. Una especie como del nuevo rostro de esta derecha peruana, a veces tan venida menos. Lucas, bienvenido. Un gusto tenerte Nicolás, acá. Gracias por la invitación y un gusto grande poder verte, ¿no? Justo estábamos comentando que la última vez que nos vimos personalmente, yo era un niño. Así y era, es. Yo creo, el año 2000 o el año 2001. Así es. Entonces, feliz de estar acá y encantado de poder conversar contigo personalmente. No, esos fueron inolvidables esos días porque Lucas quería ir a museos y no perder tiempo en la playa. Exactamente, claro. Lucas, comencemos por discutir en eso que te has puesto en el centro del escenario y de la controversia. Es decir, el señor Bermejo, Guillermo Bermejo, que estuvo con nosotros, dicho sea de paso, el domingo pasado en una entrevista muy cordial, pero muy controversial por las cosas que dijo, está promoviendo la Asamblea Constituyente y un referéndum para que la gente decida que se haga una Asamblea Constituyente, y tú has iniciado una campaña en contra, es decir, para que no haya este referéndum por la Asamblea Constituyente. Así es. Eso te ha puesto en el centro del debate. ¿Por qué? ¿Por qué te compras tú ese pleito? A ver, yo me compro este pleito porque yo quiero que mis hijos y mis nietos, el día que los tengan, puedan vivir en un país democrático y en un país que tenga un Estado de Derecho. Y lamentablemente las propuestas vinculadas a Asamblea Constituyente hoy en día en América Latina forman parte de una corriente que a mí no me gusta llamarle comunista, ¿ya? Yo creo que ese término es impreciso, pero yo creo que es una corriente contraria al Estado de Derecho. La Asamblea Constituyente, Nicolás, por definición, y esto lo sabe el señor Bermejo y él es transparente con relación a esto, la Asamblea Constituyente no tiene un poder limitado, no tiene un poder que pueda ser controlado por el Tribunal Constitucional, por el Poder Judicial, sino que tiene un poder absoluto. Una Asamblea Constituyente, si se instalara en el Perú, podría eliminar derechos fundamentales o bajarse de completamente el principio de separación de poderes o intervenir el Congreso, el Ministerio Público, las municipalidades, los gobiernos regionales. Es el poder absoluto, ¿no? Entonces, está ¿nos claro sirve que es el poder absoluto? Claro, pero eso no es moverse un poco por las circunstancias políticas, sino por los grandes problemas nacionales. O sea, partamos de lo que es la Constitución. Yo sé que es grueso lo que voy a decir, pero mi opinión personal es que la Constitución que nos rige y que yo convoco a los peruanos a respetar es un mamarracho. Ok. Sinceramente, o sea, le han hecho no sé cuántas modificaciones, pero además... Sí, más de 40 modificaciones en democracia, ¿no? Pero por supuesto, pero ¿cuál es el problema? Es el origen de esa Constitución. Es decir, fue redactada por 80 personas elegidas en un contexto en que el señor Fujimori tenía el control de todo en el Perú, incluyendo las autoridades electorales, que fue además ratificada en un referéndum, donde fíjate tú, Lucas, las cifras que te los he dado antes, 30% no fue a votar a ese referéndum, 30% votó en contra, 6% votó nulo, blanco o viciado, y solo 33% votó a favor. Y hubieron denuncias de fraude, además, que se ha discutido por mucho tiempo. Pero por supuesto, ¿no? Pero encima, claro que sí. Ya, pero encima no fueron Acción Popular y el APRA porque consideraban que no había garantías. Bueno, y el Fredemo también en su oportunidad no lo apoyó, etcétera, ¿no? Todas esas son situaciones de la historia que nosotros las reconocemos, Nicolás. Y yo no estoy acá para defender el origen de la Constitución de 1993, y aunque te parezca raro, tampoco estoy en esta oportunidad defendiendo el contenido de la Constitución de 1993. El origen, muy probablemente, tiene vicios, espurio, tiene déficits de origen. Espurio, ¿okay? como diría tu viejo. Me parece espurio, es un término de repente muy fuerte, pero es claro que hay déficits de origen en la Constitución por las razones que tú has mencionado. Pero el origen no es el único criterio sobre la base del cual medimos las cosas.
La Constitución, con sus virtudes y sus defectos, que tiene de los dos, ha sido modificada un montón de veces. Tendrá partes que funcionan mejor, partes que no funcionan tan bien, ¿no es cierto? Y ha estado vigente esta Constitución en uno de los periodos democráticos más largos que ha tenido la República del Perú, y además en un periodo de incuestionable prosperidad, ¿no es cierto? Entonces la Constitución tendrá partes que están bien, tendrá partes que están mal. Pero el poder absoluto, el espacio de poder absoluto, no es un espacio idóneo para que se aprueben las mejoras que requiere el Perú. Pero es un espacio idóneo para el abuso del poder, para que regresen las cosas negativas de los años 90. Mira, Nicolás, si hemos aprendido las lecciones de los años 90, la lección es que la reelección presidencial es mala, que el control del poder ejecutivo sobre los demás poderes es negativo, que el control del gobierno sobre los medios de comunicación es negativo. Si hay asamblea constituyente, todas esas cosas podrían regresar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el poder absoluto, pues, Nicolás. ¿Pero por qué? Pero para eso, Guillermo, mira, el otro día que le pregunté, ni siquiera defiende esas cosas, ¿ah? Porque Guillermo Bermejo también se está como, digamos, poniendo en sintonía con el país real con el que se ha encontrado. Eso no lo aceptarían los peruanos. Los peruanos no quieren retroceder, pero no sería, digamos, razonable tener una... no creo que sea el momento, y creo, y tú debes estar de acuerdo conmigo, que esa Constitución tiene que ser cambiada, porque así como está... Es decir, eso de Nicolás, la permanente incapacidad moral. ¿Qué cosa bueno, es la permanente? Pueden haber un montón de cambios, y yo no soy una persona conservadora, yo te lo he dicho un montón de veces. Yo estoy a favor de hacer cambios bastante radicales en la Constitución. Yo estoy seguro que si el día que estemos contigo, Guillermo Bermejo y yo, y debatamos artículo por artículo acerca de la Constitución, yo voy a estar a favor de cambiar más cosas que él, ¿ya? Yo soy una persona revolucionaria, pero el cambio no puede ser un cambio que genere poder absoluto, y tampoco puede ser el cambio desordenado de todo al mismo tiempo a la vez. ¿Por qué? Porque el cambio total se presta a la demagogia, se presta al populismo. Quiero cambiar todo a la vez. Un referéndum sobre todo es lo mismo que un referéndum sobre nada. Y para colmo, con poder absoluto. Quien pide constituyente no le importa mejorar el marco constitucional, pero sino que es pura voluntad de poder. Pero saca por a lo Mao, pero saca, ¿no es por un momento salvo el poder, toda es ilusión. Eso es lo que busca los defensores de la Asamblea. Pero saca, Lucas, por un momento del escenario a Guillermo Bermejo, o a las posturas ultras, o a lo que fue la Asamblea Constituyente en Venezuela. Imaginemos Imagínate esa fuera, situación. No sería ideal que el Perú tenga un espacio de encuentro donde los peruanos representados adecuadamente discutamos cuáles son los parámetros que van a regir nuestras vidas, y cuáles son los objetivos que tenemos en común. Hagamos una reflexión hipotética, yo creo que es interesante, Nicolás. Imaginemos que Keiko Fujimori hubiese ganado las elecciones y Keiko Fujimori hubiese llamado a ella a una asamblea constituyente. ¿Nicolás Lúcar hubiese estado a favor o en contra de esa propuesta? No, yo creo que tiene que haber un proceso de discusión sobre todos los cambios que debería culminar al final en una asamblea constituyente. Correcto. Eso es lo que yo creo. Yo no creo que este sea el momento. Lucas Gersi, yo estaría en contra de la eventual asamblea constituyente de Keiko Fujimori, porque mi oposición a la Asamblea Constituyente no es únicamente o principalmente una oposición a las personas que están proponiendo esta idea en este momento, sino que es una oposición al método. El poder absoluto, la Asamblea Constituyente, no sirve para reflexionar sobre el país. No sirve para eso. Pero fíjate lo que es la realidad cruda a la que nos enfrentamos. Los cambios constitucionales los tiene que enfrentar el Congreso de la República, compuesta con partidos de dudosa legitimidad y representación. Bueno, pero son los partidos que tenemos. Pero están produciendo cambios en función de las circunstancias. Como se ven amenazados por el cierre del Congreso, entonces quieren establecer limitaciones a la cuestión de confianza, tomándose atribuciones que ni la Constitución del 93 les da. Entonces, no, que la Constitución no la decida una Asamblea Constituyente, que supuestamente es la máxima representación del pueblo, sino la decide un Congreso que tiene, no sé, 70 y tantos % de desaprobación. Bueno, y la Asamblea Constituyente, si se elige, probablemente sería de una procedencia incluso más dudosa que la del Congreso. Vamos por partes, porque me has planteado varios temas y hay que explicar estos temas de una manera correcta.
¿no es cierto? Asamblea Constituyente, ¿qué significa? Poder absoluto. ¿Qué cosa puede hacer? Cualquier cosa. ¿Cuáles son sus límites? Ninguno. ¿Es esta figura una figura vegetariana, mansa, que debe tenernos entusiasmados? No, es una figura peligrosa, que tiene la posibilidad, la potencialidad de acabar con el Estado de Derecho en el Perú. Y eso es lo que estamos viendo. Y frente a esta amenaza hemos recolectado millones y medio de firmas. Y déjame acabar. Pero tú eres consciente. Pero déjame terminar el argumento, Nicolás, por favor. Déjame terminar el argumento. Si yo te pregunto a ti, Nicolás, un referéndum sobre un cambio, tú evalúas el argumento a favor, el argumento en contra, y el referéndum tiene sentido. Un referéndum sobre todo a la vez y con poder absoluto no es un cambio racional. Simplemente sirve para tomar el poder. Especialmente si se toma en cuenta. Y con esto acabo y pasamos a otro tema. Sí. Con esto acabo y pasamos a otro tema. Especialmente si se toma en cuenta que los defensores de la Asamblea Constituyente en el Perú actualmente quieren relativizar el principio un ciudadano, un voto, y poner un montón de constituyentes no electos sino designados. No, eso es inaceptable. Pero eso es lo que está proponiendo el presidente Castillo, lo que lo ha propuesto. Pero eso no va a pasar. Y el señor Bermejo también lo ha defendido. Y Zaira Arias también lo ha defendido. ¿No? Es la propuesta de ellos. Entonces, nosotros estamos refutando esta propuesta antidemocrática. Le quieren dar poder absoluto a una asamblea semidemocrática electa según un método fascista. ¿No es cierto? El mismo método de la Italia de Mussolini, la España de Franco. Claro, pero las cosas no tienen que ser así. Es decir, el año 78, 79 hubo en el Perú una asamblea constituyente a la que, dicho sea de paso, hay que recordar, Acción Popular tampoco quiso ir, porque Acción Popular lo que decía... Y por eso ganaron la presidencia posiblemente. Claro, Acción Popular lo que decía, un momentito, acá había una dictadura militar, la dictadura militar se puede ir. Y ahorita, y nosotros, los ciudadanos representados democráticamente, decidiremos. Pero en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese momento tenía un poco más de sentido la Asamblea Constituyente, porque era una Asamblea Constituyente que iba a sacar al Perú de una dictadura. Cuando un país tiene que salir de la dictadura, cuando un país sale de una guerra civil o cuando un país recién se crea, tiene sentido la constituyente porque estás de verdad reconstruyendo un país. El Perú tiene un montón de defectos, un montón de problemas, pero no es un país que requiera ser refundado en este momento. Y quien hable de refundar el país en este momento está haciendo publicismo barato, un argumento barato. Porque el Perú tiene en este momento instituciones que más o menos funcionan. Y el gran problema del Perú es que todos los políticos asumen la pose del Mesías. Y eso tú lo sabes en tu larga experiencia periodística, ¿no? Todo es malo, yo soy el Mesías, yo cambio todo. Esa soberbia del poder es lo que nos mantiene atrasados a los latinoamericanos, ¿no? Lo que nos mantiene pobres y atrasados a los latinoamericanos. Pero ¿por qué no hay que respetar y construir instituciones? Pero ¿por qué no es posible imaginarse? Tú no habías nacido en ese momento. Cuando hubo la Asamblea Constituyente, yo tuve la fortuna, porque la del 79, la del 78 y 79, ¿no? Nunca, la experiencia fue extraordinaria, porque ocurrieron dos cosas, o tres. O sea, la primera es que estaba lo mejor del pensamiento peruano, de la inteligencia, de las ideas. El nivel de los debates era extraordinario por la calidad de gente que había. Bueno, era otro país y era otra época. Claro, pero ¿no? junto con eso, lo que había era una representación social impresionante, porque dentro de los partidos no solamente había gente que aportaba ideas, sino había gente que representaba campesinos, obreros, mineros, pobladores de barrios, estudiantes, maestros. Era una cosa increíble de inteligencia encontrándose con la representatividad social, y los peruanos nos sentíamos representados por esa Asamblea Constituyente. Por eso tuvo en su momento la legitimidad que tuvo. Entonces, ¿por qué no es posible soñar que en algún momento sea posible una Asamblea Constituyente no concebida como una imposición de unos sobre otros, sino como una constituyente que se construya como un espacio de encuentro, donde rescatemos las cosas positivas de la Constitución del 93 y hagamos todos los cambios que esa Constitución requiere que sean hechos, no a la loca, no por las circunstancias políticas, sino... Es una visión romántica del mundo. La naturaleza humana consiste
en jalar agua para tu molino, en chancar al adversario, digamos, ¿por qué la Asamblea Constituyente va a ser necesariamente superior y mejor al Congreso? No va a ser superior o mejor al Congreso. Va a ser igual que el Congreso o probablemente peor que el Congreso, porque al otorgar poder absoluto sacas lo peor de la naturaleza humana. El problema de América Latina, Nicolás, es que permanentemente ha ido de refundación en refundación, de constituyente en constituyente, y eso no nos permite crecer como países y fortalecer nuestra institucionalidad. Ahora, entonces, el trabajo de nosotros, mira, que no se mienta, que no se engañe, el trabajo de nosotros es parcialmente oposición a una propuesta actual del gobierno, pero hay algo que está detrás, hay algo que va más allá. Es oposición a los métodos de los políticos mesiánicos y caudillistas. Ese es el trabajo que estamos siguiendo. Ahora, y gran parte de nuestro éxito es ese, porque la gente ve que esto no es una propuesta que va a tener una importancia mañana, pasado mañana, sino que aspira al mediano plazo. De lo que me acabo de dar cuenta es de un tema del que he hablado esta semana. Esto ya no es tema en la agenda. O sea, ya el presidente Castillo no habla de Asamblea Constituyente, Aníbal Torres Vázquez consiguió el voto de investidura. Pero Valdemar Cerrón sí habla del tema. Y yo considero que estas explicaciones no solicitadas y no pedidas sobre la Asamblea Constituyente responden precisamente al hecho de que este sí es un tema. Sí es un tema. Sí es un tema, ¿no es cierto? Yeah. Desde cierto punto de vista están excusándose de que no lo quieren hacer, pero Lucas, porque saben que somos nosotros los que tenemos la legitimidad. Pero tú crees, pero justamente por eso, tú no crees, yo estoy convencido, yo se lo he dicho a Guillermo Bermejo, yo creo que si tú vas en este momento a un referéndum constituyente, lo más probable es que lo pierda la gente que propone esta Asamblea Constituyente. Lo más probable, así como están las cosas. Puede ser. Y que además es por las circunstancias políticas, si se convocara eventualmente a una Asamblea Constituyente, que a mí me parece algo que en este momento sería absolutamente irresponsable, porque no tenemos las mínimas condiciones para eso. Es decir, tendría que ser una constituyente o un texto constitucional que se construya sobre la base de un consenso que no existe. O sea, tendría una Asamblea Constituyente partida en dos, donde no llegarían a acuerdo a nada. En Chile necesitas el 75% de los votos para aprobar cualquier cosa. Acá no los tendrías para nada, no podrías aprobar ni 4 artículos. Yo pienso que es ingenuo creerle al señor presidente de la República o al presidente del Consejo de Ministros cuando dicen que no está en sus planes hacer la Asamblea Constituyente. El señor presidente de la República ha llegado a la presidencia del Perú como parte de un movimiento político que existe inclusive a nivel internacional. Él es aliado, por ejemplo, de Evo Morales, ¿no es cierto? Y de otros políticos a nivel latinoamericano con agendas similares. Y la agenda de este bloque de personas siempre se ha basado en la Asamblea Constituyente. Yo no le creo cuando me dice que no lo quiere hacer. Lo que pasa es que no siente las fuerzas suficientes para implementarlo ahora. Si tuviera la fuerza suficiente, sí lo impulsaría, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a continuar con la recolección de firmas, con las conferencias, con los viajes, vamos a continuar con el trabajo de campaña en contra de la Asamblea Constituyente, y yo tengo la seguridad que finalmente vamos a ganar, ¿no? Ahora, el Perú va a ser de los pocos países con gobierno del socialismo del siglo XXI sin Asamblea Constituyente, porque la pelea política en este campo la estamos ganando y le vamos a ganar. Pero ¿tú crees que Castillo está en la agenda del socialismo del siglo XXI? Sí, o sea, creo, tú escuchas yo he leído, escuché el discurso de Aníbal Torres Vázquez y lo leí ese día, lo volví a leer esta semana otra vez, ¿no? Antes de ayer, lo volví a leer. Eso no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XXI. O sea, es un programa de centro, digamos, y de izquierda le queda poco, ¿no? Esa propuesta. Uno no evalúa. En la vida, uno no evalúa a la gente de acuerdo a las cosas que dicen, sino de acuerdo a las cosas que hacen y de acuerdo al panorama general. El gobierno está llevando a cabo una campaña bastante despiadada y bastante efectiva para desprestigiar al Congreso y para cerrar al Congreso. Uno habla con Guido Bellido, con Valdemar Cerrón, y todo permanentemente el punchline es Congreso obstruccionista, hay que cerrarlo. Vamos a movilizar a la población a cerrar el Congreso. Pero no. El mismo discurso totalmente demagógico, antiinstitucional que tuvo Alberto Fujimori y que tuvo Martín Vizcarra, ¿no? Es decir, el fujimorismo
¿Quién es el verdadero heredero del fujimorismo? No es Keiko, es Vizcarra. Vizcarra fue Fujimori 2, ¿no? ¿Y quién es el heredero del fujimorismo de Vizcarra? El actual gobierno, con este odio antidemocrático al Congreso. Entonces, evidentemente, aquí está la intencionalidad de dar una especie de autogolpe. Y si se consumase ese autogolpe, seguramente impondrían por las buenas o por las malas la constituyente. Es decir, Nicolás, yo veo la situación política del Perú y veo esto. Yo no sé qué cosa ves tú, ¿no? Yo veo las cosas diferentes, ¿ah? Yo no creo que Valdemar Cerrón ¿Tú no crees que haya un intento de cerrar el Congreso? Ellos pueden tener las ideas que quieran, pero otra cosa es la realidad que les ha dado. Es decir, lo único que sostiene a Vladimir Cerrón en el espacio de poder que todavía tiene es que tiene votos en el Congreso, gracias a los cuales el presidente no puede ser vacado, y usa eso como un cuchillo acá en el cuello al profesor Castillo para imponerle lo único que le puede imponer en este momento. Y ya no le puede imponer un programa de gobierno, porque el programa de gobierno ya no lo está decidiendo Vladimir Cerrón, pero puede meter ministros. Entonces ha metido 2 ministros en lugares claves como son salud y energía, donde no debería haber ese tipo de gente porque no están calificados, porque no corresponden a las necesidades. Pero el problema, Lucas, es que el Congreso ha hecho de lo suyo. El Congreso, ¿a ti te parece defendible un Congreso donde su presidenta, casi desde el día que se instaló el gobierno, con el gesto hacia Francisco Sagasti y con lo que ha sido la orientación, ha sido un Congreso preocupado por la vacancia y por buscar la manera de que el gobierno... Yo sí pienso que es muy razonable lo que está haciendo el Congreso, porque está enfrentando a un gobierno que tiene prácticamente desde el día 1 una intención autogolpista y una intención de llevar a cabo una dictadura en el Perú. Si es que el presidente Pedro Castillo quisiera gobernar como un demócrata, podría buscar gobernar como un demócrata, pero él ni siquiera ha intentado hacerlo. Cuando está en un ambiente dice una cosa, cuando se va a una región, nuevamente la retórica del autogolpe, ¿no? La retórica en contra del Congreso, la retórica radical, los ministros radicales. ¿Por qué no nombrar un gabinete con gente conciliadora? Con gente que pueda crear un gobierno de unidad nacional, un gabinete multipartidario. Ni siquiera lo han intentado hacer, Nicolás. Digamos, la visión que tú tienes de las cosas yo no la comparto porque no se basa en la realidad. Mira, en estos días se han dicho cosas ridículas sobre la supuesta influencia que tendría yo para nombrar gente en el gobierno. Ah, bueno, eso no me consta. Ya quisiera tenerla, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo pienso que la minería es un tema clave hoy día en el Perú. Es la locomotora que va a jalar la economía peruana si hacemos las cosas bien, pero para eso tienes que poner a la persona adecuada, es decir, a alguien que conozca el sector, que tenga relaciones. Y eso que ni siquiera hemos hablado de las denuncias de corrupción que se están llevando a cabo en el gobierno y de los presuntos actos de falta de transparencia, ¿no? Aquí el tema es, yo no veo una intención mínima de querer generar estabilidad. O sea, ¿tú crees que tiene que ser vacado, Castillo? Yo sí estoy de acuerdo con que él deje la presidencia de la República, salvo que haya un cambio absolutamente radical en su política de gobierno, y no veo que ese cambio exista, ¿no? Si yo fuera congresista de la República, sí estaría respaldando. O sea, tú estarías votando por la vacancia presidencial. Yo sí hubiera firmado la moción de vacancia. No porque me guste, no porque me produzca alegría que el presidente sea vacado, sino porque veo que la situación es insostenible y que el presidente está deliberadamente generando confrontación y tensión política para provocar un quiebre constitucional. Ya, pero entraría Dina Boluarte si es vacado el presidente. Entraría Dina Boluarte, claro que sí. Pero el problema es que hay quienes dicen hay que vacar a Castillo y ahí hay que vacar a Dina Boluarte. Bueno, eso se verá en su momento. Pero el tema es que en este momento, en el Perú, el gobierno no tiene la menor intención, no ha dado el menor gesto de reconciliación con la oposición, que es la mayoría del Perú en este momento, sino que más bien se mantienen en sus 13 buscando una confrontación, un quiebre constitucional para imponer una dictadura. El hostigamiento a la prensa, la movilización de grupos de matones que agreden a los periodistas, ¿no es cierto? Todas estas cosas tienen un objetivo antidemocrático. Hay que ser ciego, Nicolás, con todo cariño, hay que ser ciego para no ver la clara intención antidemocrática y hasta dictatorial que tiene este gobierno. A mí el problema que yo tengo no es con que hayan personas de izquierda.
Yo tengo amigos de izquierda. Fui a una universidad, prácticamente todos mis compañeros y mis profesores son de izquierda. Siempre hemos discutido muy bien democráticamente. Lo que está mal es ser autoritario. Y cuando el autoritarismo viene de la derecha, se critica. Cuando viene de la izquierda también. Y este es un gobierno con pretensión autoritaria. Pero ha habido, ese es el problema. Ahora ha habido un incidente lamentable y absolutamente condenable con respecto a Mari Carmen Alba, esta gente que ha ido a gritar también a al su periodista casa. de la República que le han pegado. De acuerdo. Y son muchos casos y es reiterado. Pero Lucas, también ha ocurrido del otro lado. También han ido al Jurado Nacional, a la casa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a la casa del jefe de la OMPE, a la casa de Johnny Lescano, a la casa de César Acuña. Esos métodos yo los rechazo, yo no participo ni apoyo ningún tipo de escrache, ¿no? Pero esta es una política asociada con el gobierno, ¿no? Lamentablemente en el otro lado también ha habido un poco de eso, pero no es comparable la intensidad ni la magnitud. No, pero un poco... No es comparable la intensidad. No, sí ha habido, yo no estoy negando. A Avelino Guillén le hicieron un scratch, otras personas más le hicieron, ¿no? Eso yo lo condeno. Lo he dicho reiteradamente. Pero quien empezó en esta campaña con ese tipo de actitudes fue más bien la gente de derecha, ¿no? O sea, porque se ha establecido una especie de zanja. Es decir, si tú no piensas como yo, si tú no votas por Keiko, entonces tú no tienes derecho a ser peruano. No tienes derecho a ponerte la camiseta de la selección nacional. Yo no he escuchado a nadie decir eso, y si alguien lo dijo, hay que condenarlo. Pero prácticamente era eso. O sea, tú tenías que ser entre ser peruano si votabas por Keiko o dejar de serlo si votabas por Castillo u otra opción. Peruanos son todos, ¿no? Pero aquí el tema es, no hay ninguna justificación para estas agresiones a la prensa. Hay una actitud consistente de falta de transparencia y de buscar que el Perú vaya hacia una situación de quiebre constitucional. La tragedia del Perú en los últimos 50 años, o los últimos 40 años por lo menos, ha sido que un grupo de personas autoritarias han convencido a los peruanos de que el poder ejecutivo es el bueno y el poder legislativo es el malo. Así no es. Una democracia requiere a los dos. Y hay que resguardar el Estado de Derecho. Pero ¿cómo haces para convencer a la gente de eso? Es como cuando discutíamos, yo me acuerdo hace años, el tema de la policía se le respeta, entonces discutíamos con los jefes de la policía y con los ministros del Interior, que eso tú no puedes convencer a la gente de eso con una campaña publicitaria. Tú tienes que convencer a la gente con eso, con la conducta de los propios policías con respecto al ciudadano, ¿no es cierto? Es una parte muy importante del tema. Claro, entonces a lo que voy en comparación con los partidos es que tú dices, hay que respetar al Congreso, cuya manera de representación son los partidos, pero si los partidos son una vergüenza, es decir, los partidos pueden ser una vergüenza, pero un presidente que cierra el Congreso inconstitucionalmente para hacer una asamblea constituyente es más vergüenza que cualquier partido político que pueda o no ser una vergüenza. A lo que voy es que esta retórica permanente del gobierno de que hay que cerrar el Congreso porque es obstruccionista es inaceptable y es propio de un dictador. Pero Lucas, ¿de acuerdo conmigo con eso o no? No. Pero si tú pones en una balanza, ¿qué es lo que pesa más? ¿El gobierno diciendo voy a cerrar el Congreso? ¿O la presidenta del Congreso, Keiko Fujimori, y los otros grupos diciendo vacancia? No, desde el día que se instaló. Hay una diferencia, Nicolás. Con los medios de comunicación. Hay una diferencia importante, Nicolás. La vacancia es una figura que está en la Constitución, constitucional. El cierre del Congreso a patadas, no. Sí, pero el cierre del Congreso a través del mecanismo del voto de confianza sí está permitido por la Constitución. Eso sí está permitido por la Constitución. Son cosas distintas. Tenemos que ir a la pausa. Está claro que sí. Entretenido esto, Lucas. Sí. Regresamos con Lucas Gersi. Lucas, yo he tenido la sensación en esta conversación que hemos tenido la primera media hora del programa, que es como que nace no voy a decir una estrella, nace es decir, nace un nuevo dirigente. No, pero nace. Es que, Lucas, da pena a los dirigentes y los cuadros, incluso los congresistas. Es decir, no todos, hay gente que tiene mucho liderazgo, está pareciendo. Pero son la excepción, Lucas. O sea, la mayoría de gente que compone los partidos políticos, o sea, los partidos políticos no son reconocidos por la gente como instancias legítimas de representación. Están muy abandonados. La gente no los quiere. Sí, están muy abandonados, hay que hacer un trabajo de reconstrucción, ¿no? Eso es importante. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú en esa dirección para defender con esta? Porque tú eres consciente que esta pasión con la que estás defendiendo tus puntos de vista, o sea,
tiene que transformarse en un partido político que tendría que tener como primera característica no parecerse a los que tenemos hoy? A ver, o sea, ¿qué vas a hacer tú con eso? A ver, la parte del objetivo de la campaña que nosotros llevamos a cabo es demostrar que puede haber actividad política no electoral. Es decir, queremos demostrarle a los peruanos, no todo el mundo el que va a tu provincia, a tu región, a hablar contigo, va a hablar contigo porque quiere votos, sino que también existe la posibilidad de ir a hablar para defender ideas. Entonces nosotros queremos demostrar, y humildemente pienso que estamos demostrando, que puede haber política no electoral llevada a cabo de manera exitosa. Desde cierto punto de vista era un experimento. Estaba la ley de participación ciudadana, nadie nunca la usó. De repente la gente de izquierda, Guillermo Bermejo, hacían la finta que lo usaban, pero de verdad no la han usado porque han obtenido, creo, menos de 20.000 o menos de 30.000 firmas. Entonces nosotros queríamos decir, se puede hacer política sin partidos. Ustedes? Se puede hacer política sin partidos. Tenemos un poco menos de 1,5 millones de firmas, más o menos, y vamos a seguir avanzando, ¿no? Hasta tener 3 millones. ¿Pero cuál es el plan? ¿Vas a hacer un partido? ¿Vas a convocar un partido? ¿Te vas a unir a algún partido? Yo en este momento no he definido eso todavía. Yo no tengo ningún interés inmediato en participar en elecciones. Por ejemplo, en esta elección municipal y regional que se va a llevar a cabo, no voy a participar, pero sí tengo un interés ciertamente en la actividad política, ¿no? Entonces tendré que definir si es que me afilio a un partido, si creo un partido, si colaboro en la creación de un partido. Pero ¿a cuál, Lucas? ¿A cuál? O sea, tienes partidos que se han creado porque un señor quiere ser presidente. Sí. Tienes partidos que ya ni se sabe qué son, Acción Popular. Dime, ¿qué es Acción Popular? Me parece... Bueno, o sea, Mari Carmen Alba está a favor de la vacancia y el grupo denominado Los Niños está más cerca del presidente Castillo, imposible. El Perú como doctrina, nunca me quedó claro eso, pese al liderazgo emblemático del presidente Belaúnde, ¿no? Pero a ver, yo sí tengo algo claro, que es que quiero de alguna manera participar en una manera distinta de hacer política en el Perú, desarrollando una posición que yo creo que no se ha desarrollado lo suficiente en el Perú, que es la posición liberal, ¿no? Esta es una posición abandonada. Yo te he escuchado y lo he discutido con tu padre en algún momento, que él me dice, yo le decía, lo que está pasando en el Perú hoy a raíz de la pandemia es un fracaso del liberalismo. Y él me decía, no, porque nunca en el Perú se ha aplicado el liberalismo, que en realidad esto no ha sido un programa neoliberal. De repente se han aplicado algunos pequeños retoques de liberalismo, pero el liberalismo en general en el Perú no ha tenido suficiente impacto, ¿no? Digamos, ya, pero ¿por qué? ¿Qué pasó en el Perú? ¿Cuál es tu explicación de lo que ocurrió en el Perú? Es decir, crecimos en términos macroeconómicos, la economía se abrió al mundo, se atrajo inversión. A ver, uno ¿no es tiene que ser... pero volteas la mirada, ¿no es cierto? Y ves, y la pandemia... Mira, nosotros, todo lo que la pandemia mostró... A ver, la pandemia no ha sido un fracaso de liberalismo, ha sido un fracaso de Martín Vizcarra, ¿no? No. Que ha sido el peor manejo de la pandemia en el mundo. Me refiero a lo que mostró la pandemia. El peor manejo de la pandemia en el mundo. Pero vamos a ir a eso, pero a lo que voy es, ¿qué es lo que mostró la pandemia? Tú le dices a la gente, lávate las manos y resulta que hay millones de peruanos sin acceso al agua. Tú le dices a la gente, quédate en casa, pero la casa son 4 o 8 metros cuadrados. Pero ese no es un fracaso, ese no es un fracaso del mercado, ese es un fracaso del Estado, ¿no es cierto? A ver, el Perú tuvo cierta apertura económica relativa, y la apertura económica que tuvo el Perú sí generó efectos beneficiosos. No solamente un aumento enorme del PBI, sino también una caída de la desigualdad. El Perú es más inclusivo, más rico, más igualitario hoy día que mucho antes, y las cifras lo demuestran. Los problemas que ha tenido el Perú son dos, básicamente, ¿no? Para simplificar. En primer lugar, un Estado sumamente corrupto y sumamente ineficiente. Y en segundo lugar, el problema de el empresario mercantilista, ¿no? El problema de los oligopolios y los monopolios, que en el Perú es un problema muy grande. El oligopolio y el monopolio no se cura con Estado, se cura con mercado. El problema que tenemos en el Perú es que hay normas que no protegen el interés público, protegen intereses privados, muy pocas empresas, y esas empresas tienen poder de mercado. Bueno, lo que se requiere es un shock de mercado radical, ¿no? Pero y una simplificación radical. Las cosas? Porque hay gente que opina que para modificar esta situación, por ejemplo,
en relación a la competencia bancaria, que el Banco de la Nación, así como el Banco de Estado de Chile o la Caixa en Brasil, deberían entrar a la actividad comercial. No, de ninguna manera, bajo ningún y ofrecer concepto, no. tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos No, porque vehiculares, eso se vuelve un ¿Pero forado, por qué no? eso se vuelve un forado presupuestario. El Estado no está para hacer experimentos empresariales. La manera es simplificar las reglas propias seguramente de la SBS. No he estudiado el tema en detalle, pero deben haber demasiadas barreras de acceso al mercado financiero bancario, ¿no? Por ejemplo. No, se arregla lo que con más se decía iniciativa durante privada. muchos años es que si Dionisio Romero no te daba la bendición, tú no podías poner un banco en el Perú. Bueno, no me consta, pero el mero hecho de que se diga eso indica que posiblemente existe un problema, ¿no? Digamos, tiene que haber pero no termino, tú dices, ya, ¿qué falló? Falló el Estado. Pero no solo falló el Estado, tú al hablar de los monopolios estás hablando de las reglas de juego. Las reglas de juego también fallaron. No, claro, las reglas de juego han fallado, claro que sí. Tú lees el diario oficial del peruano, todos los días se aprueban seguramente cientos de normas, cientos de reglamentos. El derecho no lo conoce nadie, es demasiado complejo y por eso es que tenemos una informalidad gigantesca. Pero, por ejemplo, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de la educación pública? O sea, ¿qué es lo que ha pasado en todas estas 2 décadas? Bueno, es una educación pública tomada por un cuerpo de profesores lamentablemente muy politizado. Y es una educación pública pues de pésima calidad, ¿no? De las peores del mundo. Pero es de pésima calidad porque no se ha invertido los recursos que debían invertirse. Solo, mira, yo le pregunté por primera vez a Daniel Alfaro, con el que volví a conversar, que cuando era ministro de Educación hace años, le digo, ¿cuál es el déficit? Y en ese momento me dijo, Nicolás, son 100.000 millones de soles de déficit de infraestructura. ¿Y cuánto invertimos en esa época? Invertíamos 3.000, hoy invertimos 5.000 millones de soles al año. O sea, necesitamos 20, 25 años. Bueno, y recursos. Dentro de 25 años estaremos como deberíamos estar hoy. Yo sí estoy de acuerdo que ha debido haber más inversión en educación pública y probablemente también en salud pública. Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Digamos, yo tampoco soy una persona que te vaya a decir que hay que desmantelar el sistema de educación pública. ¿Y qué hace con el tema de la corrupción? Porque tenemos un problema de cómo está construido el Estado, ¿no es cierto? Este tema de los puestos de confianza, que las personas que toman las decisiones son personas que han sido puestas ahí porque está en el gobierno en ese momento. Y las pone ahí no porque están calificados para el puesto, sino están porque participaron en la campaña, son parte de las argollas gubernamentales que llegan a ese puesto para ver qué se pueden levantar en los 5 años que dura el gobierno, porque saben que ahí se van a tener que ir. Esa es la tragedia. O sea, la crítica que se le hace al profesor Castillo, que está bajo la lupa, y me parece bien que se le ponga bajo la lupa, es algo que no se ha hecho con los gobiernos anteriores, pero las conductas de los nombramientos sin justificación y sin sustento hace una desgracia permanente. Bueno, habría que ver hasta qué punto son iguales las situaciones de todos los gobiernos, pero evidentemente el Perú ha tenido pues problemas de corrupción importantes, ¿no? Ya, pero ¿qué harías tú? ¿Qué harías en todos tú? los niveles. A ver, mira, hay varios problemas acá. Siempre salen los opinólogos a prometer lo mismo, ¿no? Como solución de todo, el concurso público. El concurso público, Nicolás, no soluciona nada. Porque todo el mundo sabe que en la mayoría de entidades públicas, cuando se hace un concurso público, los ganadores ya están electos de antemano y filtran las preguntas y todo. Lo hemos visto 1.000.000 de veces. Por ejemplo, una medida interesante sería que se tercerice el concurso público a una entidad independiente, ¿no? Que no sea el Estado el que tome la prueba de concurso público, sino una entidad independiente. Por ejemplo, ¿no? Digamos, las soluciones no son fáciles y no pueden haber soluciones, digamos, sobresimplificadas. Aumentando sanciones, ese tipo de cosas, tampoco se logra mucho. Algo importante también es otorgar remuneración al funcionario público que le otorgue los incentivos correctos. Por ejemplo, los jueces hoy en día ganan un salario fijo y hay juicios que se demoran de repente 10 años. Si al juez le pagaras un bono por emitir sentencias rápido y que sean confirmadas, por eficiencia que implique rapidez y calidad, sería mejor. Es decir, aplicar en el sector público los mecanismos correctos creadores de incentivos que existen en el sector privado, por ejemplo, para este tema. Claro, pero mira, hay muchos problemas más que uno de los aparatos más eficientes que tiene el Estado peruano es el Banco Central de Reserva, que ha sido clave en la estabilidad económica de la que hemos disfrutado estos años. Sin duda. Y eso tiene que ver con un tema muy simple, la calidad de gente que lo compone.
Pero es decir, también, y eso supone, Nicolás, pagar honorarios sí, que correspondan. eso es muy importante. Por eso es que a veces las bajadas de sueldo en el sector público son demagógicas y contraproducentes. Pero el Banco Central de Reserva también tiene gente eficiente por un motivo importante, ¿no? ¿Cómo se escoge a esa gente? Sí. No se les escoge en un concurso público que se preste a la trafa. Tampoco se les escoge en una especie de Junta Nacional de Justicia donde entran personas que no representan a nadie de universidades o de gremios. Ni se les escoge en un escenario que haya conflictos de interés, sino que es muy simple. El Poder Ejecutivo nombra a unos, el Congreso nombra a otros y el presidente lo propone, el presidente lo ratifica el Congreso. Es decir, al nivel más alto, con transparencia. Eso es lo que se requiere en el Perú. No, pero mecanismos además más claros para nombrar. Pero tienes una franja de funcionarios de altísima calidad que pasan por un proceso muy riguroso de pero selección no son y de prueba. Los miembros del directorio del BCR, pero la mayoría no son funcionarios. de acuerdo, pero son profesores, gente del sector privado. No, pero yo no te hablo en este momento del directorio del BCR, sino del cuerpo de técnicos que son los que le dan vida al BCR. Bueno, tienen una vida institucional que ha sido muy profesional. Pero son funcionarios muy bien pagados y hay gente que critica que eso ocurra. O sea, si tú quieres tener a los mejores en el aparato del Estado, está muy bien necesitas que seas competitivo frente a la empresa privada. Lógico, está muy bien que sean bien pagados y hay que pagarle al profesional lo que el mercado exige que se le pague, ¿no? Ahí no se puede caer en demagogia. Ahora, pero ¿qué más harías tú? Digamos, a ver, estamos suponiendo hay varias ideas, estamos suponiendo que tú ya estás involucrado en política, pero decides meterte en un partido y tener algo de poder. El programa de gobierno liberal, digamos. Claro. A ver, yo no pretendo dar la solución a todos los problemas del Perú de manera improvisada ahora, pero hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, necesitamos una reforma política bastante profunda y una reforma del sistema judicial. Por ejemplo, cada persona que ingresa una demanda judicial debería, en el cargo de su demanda, recibir un pequeño calendario donde se le diga la fecha de la audiencia y la fecha de la sentencia, para que tú de antemano sepas cuánto va a durar tu juicio. Y eso debería respetarse escrupulosamente, obligatoriamente, bajo responsabilidad. Por ejemplo, otro tema, el Poder Ejecutivo en el Perú tiene demasiado poder y eso le permite tener al Congreso agarrado del cuello permanentemente. Se aprueban paquetazos de decretos legislativos en el Perú, no en este gobierno, en todos los anteriores también. Miles de decretos legislativos sin ningún control, análisis. Cuando el Congreso los quiere analizar, le dicen que es obstruccionista. El Poder Ejecutivo abusa de los decretos supremos, abusa de los decretos de urgencia. Hay que volver a equilibrar eso. Hay que eliminar la posibilidad de que el Congreso, de que el presidente disuelva el Congreso negando los votos de confianza. Porque si eso ocurre, el Congreso ya no vota a conciencia, sino que vota aterrorizado para que no lo disuelvan. Entonces hay que equilibrar en general el principio de separación de poderes. El Congreso debería ratificar embajadores, generales, almirantes, como era en la Constitución de 79. Hay que reequilibrar la separación de poderes. En Chile, tú sabes que en Chile el Congreso no le da el voto de confianza al gabinete. Bueno, el presidente elige el gabinete y ese es un mecanismo propio del constitucionalismo peruano que yo creo que es disfuncional. Yo no estaría opuesto a eliminar el voto de confianza, la cuestión de censura, la disolución del Congreso. Todo eso lo eliminamos y somos un país más estable, ¿no? La vacancia por incapacidad moral, de hecho, también hay que reformarla un poco, Nicolás. Porque hoy en día es demasiado rápida. Es parte de la Constitución. Es un bolsón donde entra cualquier... Hay que reformarla. ¿Sabes cómo la debes reformar? La causal tiene que ser abierta, porque tú no puedes prever todas las cosas que pueden ocurrir en el futuro con el presidente. Pero el procedimiento debería ser el procedimiento igual que la acusación constitucional, pasando por 3 instancias: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente, Pleno del Congreso, para que tenga un debido proceso. Yo sí estoy a favor de reformar eso. Claro, pero por ejemplo, pero ahora que está en discusión, o sea, la señora Karelyn López, aparte de todas las otras cosas que se le atribuyen, pero lo más grave son las afirmaciones de Karelyn López, que supuestamente pretende ser colaboradora eficaz o que se le admita su colaboración. Son dichos de una persona que tienen que ser corroborados, ¿no es cierto? Entonces el procedimiento correcto debería ser que la fiscal de la Nación, según manda la Constitución, la investigue, porque eso no lo impide. La Constitución impide acusar, pero no impide investigar. Sí, eso entonces, es verdad. Pero eso por eso no debería ser ese el procedimiento mínimo
Es decir, antes de vacar, porque si no, es que un presidente vacado en esas condiciones se puede... Mira, Vizcarra se está yendo a la Corte, Vizcarra se está yendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tiene grandes posibilidades de ganar su demanda. Bueno, yo no creo que gane, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay dos planos diferentes, la responsabilidad penal y la responsabilidad política. El Congreso investiga de acuerdo con determinados parámetros y el Poder Judicial investiga por otros parámetros, ¿no? El presidente vacado no es lo mismo que presidente delincuente. Uno puede ser vacado por cosas que no son delito y puede cometer delitos sin ser vacado, ¿no? Son dos planos diferentes de análisis. ¿Qué haces tú con Vox? Vox es un grupo, para los que no lo saben, de derecha, conservador, español, que tiene posiciones muy controversiales sobre los derechos de los homosexuales, los derechos de las mujeres, el feminismo, sobre el tema de los inmigrantes, aunque ahora están un poco confundidos porque apoyaban a Putin y Putin terminó invadiendo Ucrania y ha generado ellos una ola de inmigrantes. Ellos están en contra de Putin, ¿no? Ahora se pronunciaron de manera muy clara sobre ese tema. Pero ¿por qué tú te has involucrado? Este grupo organizó un evento en Madrid, en Bogotá, y tú estuviste en ese evento. Yo no estoy necesariamente de acuerdo con absolutamente todo lo que este partido político diga. Ellos me invitaron a un evento internacional para que yo les cuente las experiencias de la campaña contra la Asamblea Constituyente y eso fue lo que hice. Yo participo en eventos con todo tipo de organizaciones. No estoy de acuerdo con el 100% de lo que piensan. En el caso particular de este partido político que tú mencionas, que no lo organizó el partido político, sino una fundación vinculada al partido político. Los partidos políticos europeos tienen fundaciones, ¿no? Yo sí encuentro que tengo varias coincidencias con ellos, ¿no? No en todo, pero en muchos temas, sí. Ahora, ¿qué pretendes personalmente? O sea, tú quisieras ser presidente de la... O sea, porque tú puedes tener muchas ideas en la cabeza, pero a ver, ¿quién las va a hacer? ¿Quién las hace? ¿Quién pone esto que tú estás diciendo a la práctica? Correcto. A ver... O sea, tienes 30 años para el 2026, tengo 30 años no llegas y menos aún si se adelantan las elecciones. Tengo recién cumplidos, 30 años. Digamos, hay algunas personas que me han mencionado con miras a que postule a la presidencia. No tengo la edad, en este momento no está en mis planes y considero que sería prematuro, ¿no? Rafael López Aliaga dijo que tú podrías ser un buen candidato a la presidencia en este programa. Él lo mencionó, sí. Yo no tengo esa intención y tampoco tengo la edad. Sí me gustaría tener un involucramiento en la política, seguramente, y sobre todo mi vocación, mi prioridad en este momento es impedir que pueda establecerse un régimen autoritario dictatorial en el Perú. Ahora, ¿pero qué quisieras tú? ¿Reconstituir lo que fue en su momento el movimiento Libertad? Algo parecido. Gente con ideas sobre unidos por el liberalismo, ¿no es cierto? Que además era gente, la mayor parte de ellas, que era sorprendente, que nunca se habían involucrado en política, pero que tenían, digamos, responsabilidades a nivel gremial, empresarial, y que se juntaron para hacer un movimiento. El movimiento Libertad a mí me parece una historia muy interesante en la política peruana, porque pese a perder una elección, ese movimiento político transformó significativamente el Perú y marcó un cambio de rumbo en el Perú por décadas, ¿no? La apertura económica, la defensa del Estado de Derecho en muchos sentidos. Entonces, para mí es un modelo, ¿no? Se apropió de parte de las ideas del movimiento Libertad. Ahora, el movimiento Libertad se suicidó en la alianza con Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. Posiblemente. Perdió las elecciones por eso. Es un modelo que yo tengo, el movimiento Libertad, y de hecho, si yo busco generar el espacio de que se reconstituya algo parecido, ¿no? No idéntico, porque cada época es distinta, pero es un modelo, lógicamente. O sea, lo que tú quieres construir es un movimiento político. Porque yo no te veo sinceramente en esto. Es decir, los partidos políticos, Lucas, son clubes electorales. Se juntan cuando hay elecciones y desaparecen cuando no hay elecciones. Y nosotros lo vemos. Precisamente por eso es que el Congreso se debería renovar no todo al mismo tiempo, sino por partes, ¿no? Para que participen permanentemente. Y además hay una válvula de escape por tercios, ¿no? Si el presidente lo hace mal y la oposición bien, se castiga al presidente, se premia a la oposición o al revés, ¿no? Debería renovarse por tercios. Tú planteas tantas modificaciones constitucionales que vas a necesitar una asamblea constituyente. Pero yo te dije que yo quiero más cambios en la Constitución que Bermejo. Yo te dije.
pero tiene que ser responsable sin poder absoluto y sin demagogia. Lo que yo no termino de entender, tal vez porque no viviste lo de la Asamblea Constituyente del año 79. O sea, que es posible una Asamblea Constituyente que sea en realidad un punto de encuentro donde los peruanos, los peruanos que representen las ideas y a la sociedad se junten para establecer sus objetivos en común. Nicolás, pero ese es tú dices que es romántico. Ese es un recuerdo romántico que tú tienes, pero fue seguramente de tu juventud. Pero la circunstancia es diferente. Hoy en día en América Latina, la Asamblea Constituyente se ha convertido en un martillo para quebrar, romper, destruir sistemas democráticos. ¿Tú crees que eso está pasando por en Chile? dictadura. ¿Pero tú crees que eso está pasando en Chile? Me temo que es bastante probable que eso termine ocurriendo. Pero no lo puedo afirmar al 100%, pero eso podría Pero si no ocurrir. hay una mayoría... Eso ha ocurrido en Venezuela, eso ha ocurrido en Bolivia, eso ha ocurrido por un tiempo en Ecuador, que pudieron salir prácticamente por accidente, ¿no? Pero en América Latina hay una corriente política que no cree en la democracia liberal, ahora, cree en el autoritarismo. Hay una pregunta que tengo que hacerte, de todos modos, que tiene que ver con las vacunas. Alguna gente te asoció a los antivacunas. Correcto. Lucas Gersi es el abogado de los antivacunas. Bueno, a ver, yo soy una persona que cree en la vacunación. Yo estoy vacunado. Yo no estoy de acuerdo con que sea obligatoria la vacunación. Yo creo que cada persona debe tener el derecho de decidir si se vacuna o no. Entonces yo he participado en eventos académicos hablando de este tema y he dialogado con algunas personas antivacunas, ¿no? Pero yo nunca he sido, yo nunca he promovido acciones legales contra la vacunación. Pero lo que tú dices es que, pero ¿qué pasa? Ya, una persona tiene derecho a decidir si se vacuna o no. Perfecto, pero ¿qué pasa si esa persona no vacunada ingresa a un lugar donde podría contagiar a otras personas? Bueno, pero ¿qué piensas tú de las restricciones? Hay mecanismos menos lesivos. Si la persona no está vacunada, pero te puede probar, por ejemplo, con una prueba que no está enfermo, tampoco vas a obligar a esa persona que vive una vida de ciudadano de segunda clase, ¿no? Hay diversos valores que tú los tienes que ponderar. Es el equilibrio entre el derecho individual y el bien común, ¿no es cierto? O sea, en el momento en que tu derecho individual puede afectar el bien común, lo que prima es el bien común. Pero no se sacrifica el derecho individual reduciéndolo a cero. El derecho individual es irreductible, de lo contrario no sería un derecho. Lo puedes limitar, pero no lo puedes anular. Y las restricciones que tú le impones a las personas siempre tienen que ser la menos lesiva. Si una persona que no está vacunada, pero se hace la prueba y está sano, entonces a esa persona, ¿por qué le vas a impedir que entre a una oficina a trabajar, por ejemplo? Ahora, tú no crees... Es un tema básico. O sea, hay todo un tema con el Foro de Sao Paulo, ¿no es cierto? Y este supuesto plan movido por los cubanos desde atrás. ¿No crees que eso, con lo que está pasando hoy en Latinoamérica, es decir, el que Gabriel Boric gane las elecciones en Chile, con el tipo de discurso que está teniendo, que es un discurso democrático, es un discurso... bueno, conciliador. Esperemos que el tiempo lo demuestre. Pero fíjate, ¿no? Lo que está pasando, ¿eh? Está pasando que Boric, que es otro tipo de liderazgo, que ha sido muy claro en condenar lo que está pasando en Nicaragua o tomar posiciones muy claras sobre la invasión rusa a Ucrania o posiciones muy claras sobre el régimen político de Maduro. Es decir, es un tipo que sobre eso no tiene dudas, sobre sus convicciones democráticas. Pero simultáneamente está ocurriendo que Estados Unidos se está amistando con Nicolás Maduro, lo cual va a ser un cambio. Bueno, la verdad que la política exterior del Partido Demócrata a mí me deja perplejo y yo percibo pues una inconsistencia muy grande, ¿no?, en la política exterior de Estados Unidos. Pero eso puede cambiar el escenario completamente. Y ya esta historia de construir un movimiento contra el Foro de Sao Paulo cuando ese proyecto se disuelve. ¿O tú crees que eso no? Yo no creo que el Foro de Sao Paulo se esté disolviendo, sino más bien está en una ofensiva a nivel continental, ¿no? En Honduras, por ejemplo, ellos también han ganado. A ver, la democracia en general, Nicolás, en América Latina está en un momento oscuro. En El Salvador, por ejemplo, tienen un presidente que no es del Foro de Sao Paulo, que no es un tipo vinculado a Cuba, pero que ya está gobernando como un dictador y le dio un autogolpe al Tribunal Constitucional de ese país.
En Honduras hay desafío contra el Estado de Derecho. En Bolivia hay un régimen autoritario. ¿No es cierto? En el Perú hay la amenaza a un régimen autoritario. Ya, pero en todo... Venezuela, ni que se diga. Entonces, no se trata de estar en contra del Foro de Sao Paulo. Se trata de estar a favor de la democracia. No es que, claro, pero... ¿Por qué ¿por qué motivo fracasa América Latina? ¿Por qué América Latina siempre está peleando democracia versus dictadura? ¿Por qué no nos podemos definir ya de una vez por la democracia? Pero tú crees que esa es la discusión. Esa es mi vocación. Pero tú no crees que ya todo el mundo aceptó que la democracia es el camino. Ojalá fuera cierto. Es decir, pregúntale al millón de venezolanos. A nadie se le ocurre la lucha armada, ¿no? Pregúntale al millón de venezolanos que hay en el Perú. Pregúntale a la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, que está haciendo huelga de hambre en la cárcel. Y a los presos políticos de Cuba, de Nicaragua, ¿no? Digamos, América Latina está contra las cuerdas porque la dictadura está ganando. Bueno, en América Latina. Me da pena, pero tenemos que terminar la entrevista de hoy, Lucas. Ha sido un gusto. El gusto es mío. Y yo creo que es importante escucharte. Es decir, yo creo que hay que refrescar la política. No, gracias, Nicolás. Refrescar la política acá peruana. El tema, para un mensaje final, ¿no? Lo importante es que defendamos los valores básicos. Podemos tener una discusión entre demócratas, entre izquierda y derecha. Si el gobierno debe tener actividad empresarial o no, cuántos impuestos se deben pagar, hasta dónde deben llevar los servicios sociales. Encantado de tener esa discusión con mis amigos de izquierda el día que ustedes quieran. Pero hay un mínimo no negociable, que es el respeto por la democracia, el Estado de Derecho. Y eso lo tenemos que defender todos. Si no lo defendemos todos, todos nos hundimos al fondo del abismo y perdemos el país. Y por eso es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Es eso. Lucas, un gusto una vez más estar contigo después de tanto tiempo, ¿no? Encontrarnos así frente a frente. Lucas Gersi ha estado con nosotros. Terminamos por el día de hoy.